Hola, hola. Muy buenos días con todos, con todas. Un verdadero placer ver caras conocidas y sobre todo agradecer este espacio que es fundamental dentro del rol que desempeñamos como actores en lo público para poder alcanzar realmente unos ideales y unos escenarios en los cuales esta sostenibilidad en la cual estamos empeñados todos a nivel mundial pueda realmente permear a todos niveles y poder alcanzar mejores días para nuestros conciudadanos. Rápidamente agradecer, obviamente, y dar un saludo muy cordial de parte de nuestro presidente, el ingeniero Patricio Maldonado, con los diferentes actores y sobre todo a la Cámara Franco-Ecuatoriana, a la Embajada, a GIZ y a todos quienes están aquí presentes para avanzar en este importante proceso. Ya lo decía el señor subsecretario, estamos hoy asumiendo unos roles importantes en diferentes niveles, en los cuales dentro de algunos de los ejes hay datos que a mí me gustaría poner sobre la mesa y que van a dar pie sobre todo a las intervenciones que tengamos a continuación, porque se buscaba mejorar capacidad operativa, reducir emisiones de un 4%, disminuir las tasas de mortalidad, gestionar de mejor manera la información a través de incidir en la salud pública y movilidad, cambio climático, inequidad en uso de espacio público e investigación y planificación. Todo esto no se puede hacer si no es a través de elaborar planes de movilidad que tengan un enfoque sustentable, y para ello vamos a dar sobre todo espacio a que nos puedan contar sus experiencias los siguientes panelistas. Me permito rápidamente presentar a Alex Pérez, que es secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Él es ingeniero geógrafo y de medio ambiente con una maestría en energía y medio ambiente y un doctorado en ingeniería de transporte por la Universidad de Calgary. Ha liderado la formulación e implementación de políticas públicas en transporte a nivel local, nacional y regional, y actualmente, como manifesté, se desempeña como secretario de Movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito, donde lidera proyectos de transformación de movilidad sostenible. Fue también viceministro de Gestión de Transporte del Ecuador, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, consultor del Banco Mundial y de la Comunidad Andina, y ha trabajado en diseño de planes estratégicos de movilidad, asociaciones público-privadas y normativa nacional e internacional. Destaca su rol en la ejecución del Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037. Es docente de posgrado en varias universidades y autor de publicaciones académicas sobre seguridad vial y sostenibilidad, y su enfoque combina rigurosidad técnica, experiencia institucional y visión estratégica para impulsar sistemas de transporte seguros, eficientes e inclusivos. Pido para él, por favor, un aplauso. Tenemos también la presencia de Pablo Andrés Carvalho. Él nació en la ciudad de Cuenca en el año de 1987, recibe el título de ingeniero civil en el 2012 en la Universidad de Cuenca y tiene una maestría en transporte, territorio y urbanismo con especialidad en transporte terrestre de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Ha trabajado en varias empresas públicas de gas municipal de la ciudad de Cuenca en áreas relacionadas con la vialidad, tránsito y transporte desde el año 2013. Actualmente se desempeña como director general de gestión de movilidad de gas de Cuenca y es docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de la SUAY. Fue jefe del puesto de mando central del tranvía de Cuenca y encargado de la operación del sistema de transporte. La experiencia académica y profesional se refleja en proyectos y planificaciones enfocadas al tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en pro de una movilidad eficiente y sostenible en la ciudad y el país. Un aplauso, por favor. Tenemos también a Fuad Tutillo, director de Movilidad y Transporte del GAT de Rumiñahui. Es ingeniero comercial con maestría en sistemas de gestión integrados y especializaciones en evaluación y administración de proyectos. Tiene amplia experiencia en planificación, organización, ejecución y control de procesos estratégicos, operativos y de apoyo, a nivel directivo y gerencia de organizaciones del sector de transporte y movilidad, financiero, telecomunicaciones y servicios complementarios, tanto en entidades públicas y privadas y de la economía social y solidaria.
con él. Un fuerte aplauso, por favor, y vamos a dar inicio a la primera intervención. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a todos los invitados. En realidad no tengo presentación, no la tengo. Nosotros como Distrito Metropolitano de Quito hemos venido trabajando justamente en lo que el señor alcalde Pablo Muñoz ha llamado la transformación de la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Cuando nosotros iniciamos nuestra gestión, teníamos ya un plan maestro de movilidad que había sido trabajado, y lo que nosotros vimos en ese plan maestro de movilidad es que necesitábamos una institucionalización de esa planificación. No que cada cierto tiempo cambie esa planificación, sino una visión del distrito a mediano y largo plazo. En ese sentido, nosotros asumimos ese plan como un plan maestro de movilidad sostenible de 2022-2042, 20 años, y el mismo fue aprobado en Consejo Municipal. Entonces, este plan está aprobado bajo ordenanza, y este plan va muy de la mano que justamente hablaba Fernando en la política nacional de movilidad urbana sostenible, porque justamente tiene la pirámide invertida como nuestra prioridad, el peatón nuestra prioridad. Transformar el Distrito Metropolitano de Quito para cumplir esta planificación es un verdadero reto. Es un verdadero reto porque estamos hablando de una ciudad en la cual venía siendo la movilidad manejada sí con una planificación, pero tal vez no con la misma visión. Lo que nosotros estamos haciendo justamente es transformar esa visión de pasar de priorizar el automóvil privado a priorizar el ciudadano. Y aquí ha sido un reto muy fuerte. Ha sido un reto muy fuerte para la ciudad y seguirá siendo un reto porque tenemos que cambiar. Yo siempre digo que la movilidad no es solo parte técnica, es mucha parte social. Y en esa parte social hay que trabajar muchísimo. Y ese es el mayor impacto que nosotros tenemos que trabajar para transformar la ciudad. Porque una cosa es, por ejemplo, tener proyectos estrellas como el Metro de Quito, que es nuestro proyecto estrella, un sistema de transporte sostenible, a largo plazo, gran cantidad de pasajeros se mueven en él, pero que la gente empiece a cambiar esa forma de pensar y ver en el transporte público en general una alternativa para moverse cuando ha dependido del transporte privado por muchos años, es difícil, es un reto, y eso hay que cambiarlo, hay que manejarlo de manera muy estratégica. El plan maestro define varias líneas de acción, pero si nosotros queremos resumirlo, habla de recuperar el transporte público. En el Distrito Metropolitano de Quito, el transporte público ha funcionado. Yo tengo una frase muy extraña que digo, dejaron que el caos funcione, que el transporte público funcione, y lo que nosotros estamos buscando es transformar eso. Que el transporte público no solo sea visto como que ya se mueven los buses y la gente se mueve, no, sino que sea visto como un verdadero servicio público, donde nosotros garanticemos lo que hablaban en las presentaciones anteriores, garantizar accesibilidad de la gente que más lejos se encuentra de aquellas zonas donde se realizan los servicios, o se proveen servicios, o se consumen cualquier tipo de situación, acercar la ciudad a esas zonas. La mejora de recuperar el transporte público. Entonces, ¿qué busca recuperar el transporte público? Lo que busca es, primero, resolver una gran cantidad de problemas legales que históricamente estaban ahí. Estamos ya terminando de resolver esos temas legales. Aplicar esa modernización del transporte público. ¿Qué va hacia dónde? Primero, tecnología, implementación de tecnología, implementación de sistemas integrados de recaudo, implementación de un sistema de información al usuario, un sistema de administración de flota, un sistema de ayuda a la explotación. Esos tres sistemas, ¿qué nos van a permitir? Que el ciudadano tenga información sobre el transporte público, porque muchas veces el ciudadano no se mueve, no sale al transporte público porque no conozco, porque no sé, porque no me atrevo, porque me da miedo, me da recelo. Y esta tecnología nos va a permitir darle esa confianza al ciudadano para que vuelva a utilizar el transporte público. Pero mientras hacemos eso en el transporte público, tenemos que también trabajar en medidas que desincentiven el uso de transporte privado, porque la infraestructura de la ciudad es finita. Al final de cuentas, las calles de la ciudad, la infraestructura de la ciudad es finita y no tenemos espacio para la tasa de crecimiento de vehículos que tenemos. Y no solo vehículos, motos, y ahora estas tricimotos o scooters, ¿no es cierto?, que van creciendo de un modelo exponencial. Entonces la infraestructura va llegando a un punto en el que ya no puede abarcar todos estos medios, y hay que buscar medidas de desincentivo de este tipo de unidades, que me permitan pasar en mi matriz de viajes del uso de vehículo privado, ¿no es cierto?, a uso de vehículo o de transporte público. Esto complementando con el transporte comercial, que es un tema importante, porque nosotros como ciudad queremos dinamizar, queremos volver a ser esa ciudad dinamizadora del comercio, y por ende nosotros tenemos que permitir que el transporte comercial fluya, pero bajo reglas claras, bajo
estándares y bajo una calidad del servicio que al ciudadano le permita también manejar una alternativa a través del transporte comercial o el transporte comercial. Entonces, hablamos de una reorganización del transporte, pero sin dejar de lado nuestro elemento principal, que es el peatón. Bien lo decían, si una ciudad está diseñada para un niño, está diseñado para, o una persona de tercera edad, está diseñado para cualquier tipo de ciudadano. Y esa es la política y la visión que tiene el alcalde Pavel Muñoz. La ciudad debe estar diseñada para una mujer con su niño. Si una mujer con su niño puede moverse en la ciudad, cualquier persona puede moverse en la ciudad, y a esa visión nosotros vamos. Tenemos que generar infraestructura segura. La ciudad es grande, la ciudad ya ha crecido, pero nosotros estamos tratando de ir organizando esa infraestructura en la ciudad con senderos seguros, como por ejemplo aquí tenemos en la Colón, en la Patria, es infraestructura que nos permita dar seguridad. Y aquí no hablamos de seguridad, de policía, de militares, no, de recuperar el espacio público, que el ciudadano empiece a recuperar el espacio público y ya no tenga el miedo de salir. Entonces, que tengamos zonas iluminadas, con espacios verdes, donde la ciudad, la gente pueda salir a caminar, no solo, y disfrute el caminar, no solo sea pasar y donde tenga cómo caminar. Hemos hecho soterramiento de veredas o de cables en veredas, y varias alternativas que nos van llevando poco a poco a tener una mejor infraestructura. Entonces, recuperar el transporte público, poner el transporte público como una alternativa primaria para el ciudadano para moverse, es parte de la solución. El metro nos ha ayudado bastante. Desde la operación del metro nosotros hemos logrado, bajo nuestras mediciones, reducir un 1% el uso del transporte privado. 1%. Es poco, pero vamos año y medio. Tenemos que seguir reforzando el metro con como bien lo decían, con la extensión del metro. Eso nos va a permitir igual reducir la dependencia del transporte privado a zonas más alejadas. Con la mejora del transporte público nos permitirá complementar todo esto y que el ciudadano pueda tener mucho más accesibilidad por medio del transporte público, y eso garantizar que la ciudad tenga alternativas de movilidad. Sí, es necesario desincentivar el uso del transporte privado. Aquí nosotros no satanizamos ningún tipo de movilidad, más bien lo que buscamos es incentivar el uso racional de todos los modos de transporte que tenemos dentro del distrito. Nosotros no podemos decir no saque su vehículo privado, pero así como en contaminación había, me acuerdo, un principio de que el que contamina paga, también porque no hay movilidad y que causa el tráfico debe pagar, porque al final no es que llego al tráfico, es que soy parte del tráfico. En el momento que yo saco el vehículo, yo estoy siendo parte del tráfico y estoy aumentando ese tráfico. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros venimos trabajando en esa visión. Esto complementado con infraestructura ciclista, que aquí en el Distrito Metropolitano de Quito la tenemos. Lo que estamos trabajando es en consolidar toda esa red ciclista de ciclovías que tenemos, una red que en muchas zonas no conecta los lugares que nosotros quisiéramos, lugares de atracción de viajes o de generación de viajes, y lo que estamos haciendo es reforzando esa infraestructura que tenemos para no crecer desmedidamente, pero sí reforzar la que tenemos para que conecten verdaderamente puntos de generación y de atracción de viajes, porque necesitamos eso, necesitamos que el ciudadano no esté en una ciclovía por estar, sino que el ciudadano sepa, mejor dicho, en función de lo que el ciudadano acostumbra a hacer, nosotros poder dar el servicio de infraestructuras ciclistas allá. Con esto más, igual un sistema de bicicleta pública que lo estamos ya en procesos de contratación por los próximos 5 años, garantizando un sistema de bicicleta pública a largo plazo. Entonces, la movilidad aquí en el Distrito Metropolitano de Quito es un tema complejo, es un verdadero reto, se lo está manejando por diferentes vértices: mejora transporte público, mejora de infraestructura, mejora de espacios de infraestructura para peatones, ciclovías, manejo de gestión del transporte privado, de tal forma que podamos poco a poco ir cumpliendo esos objetivos. El más principal, reducir los fallecidos por siniestros de tránsito en nuestras vías y los gases de efecto invernadero. Estos dos, si nosotros queremos verlo de una manera estructural, nosotros como municipio hemos empezado con el metro. El metro es nuestra principal muestra de reducciones de transporte de personas, reducción de gases de efecto invernadero. Tenemos la renovación de todo el corredor trolebús, en el cual tenemos 60 nuevas unidades de trolebús, los cuales vamos a reemplazar unidades que ya funcionaban solo con
con combustible fósil, ahora la tenemos ya para eléctrico y apuntamos también al corredor Ecovía y posteriormente seguiremos trabajando en esto, pero hay que pensar en dos cosas, ¿no? Para el tráfico, para reducir los tiempos de viaje, que eso mejora la calidad de vida de la gente, hay dos cosas, reducir la congestión, y reducir la congestión es o bajo el número de viajes, la gente, la cantidad de vehículos que tengo, ¿no es cierto? Y reduzco las fuentes de emisiones de fuentes móviles. Entonces hay que trabajar en las dos. Sí, dame dos minutos. Simplemente para terminar transformar para nosotros como Quito es un reto que lo estamos afrontando de una manera integral, es dejar mucha de la forma en que nosotros, o que la ciudadanía pensaba en el pasado, buscando justamente garantizar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Alex. Yo creo que un aplauso, por favor. Se ha planteado desde la visión del distrito múltiples acciones, después lo veremos. Agradecerles por el tiempo, nos habían dado aproximadamente 10 minutos para cada panelista, así que estamos bien. Damos paso, en este caso, a Pablo. Pablo, si nos puedes ayudar, por favor, si quiere hacer alguna presentación. Muchísimas gracias a todos, un gusto haber aceptado esta invitación. Un saludo muy especial en nombre del alcalde de Cuenca, doctor Cristian Zamora, quien estuvo invitado inicialmente a formar parte de este panel. Yo estoy aquí en calidad de delegado de él, como director general de gestión de movilidad, encargado por su persona para este periodo administrativo. Yo, como me presentaron anteriormente, soy funcionario público desde hace algún tiempo atrás. He trabajado en varias áreas de la municipalidad y he tenido una vinculación directa con la planificación de la ciudad, no solamente en esta administración, en la cual estoy cumpliendo el papel de director, sino también en años anteriores como técnico o como coordinador o como jefe, y me he visto vinculado mucho con todos estos ámbitos de la planificación de la movilidad de la ciudad. La ciudad de Cuenca tiene una visión muy específica a partir del Plan de Movilidad y Espacios Públicos que fue desarrollado en el año 2015, tenía vigencia hasta este año. Este rescata y empodera el espacio público y le ve al peatón o a las personas en una unidad funcional denominada barrio, a través de la cual, en la cual se generan, digamos así, la dinámica más pura de movilidad. Y lo que buscamos justamente es generar una justicia para estos usuarios más vulnerables en esta caminabilidad que puede existir dentro de cada uno de estos entornos, y luego a través de una identificación de la jerarquía del viario, a través de la cual existan vías en las cuales se pueda llevar a cabo una movilidad transversal o movilidad de largo alcance, digámoslo así, se diferencie de una movilidad focalizada de un entorno residencial, en donde buscamos más bien apaciguar el tráfico. Entonces, esta ciudad que busca el concepto de densificación o ser compacta, transmite la idea de una ciudad en la cual los desplazamientos cortos se puedan hacer en medios sostenibles como una movilidad a pie o ciclista, buscando así un tráfico calmado en estos entornos, pero también un desplazamiento efectivo para la gente que hace traslados de mayor distancia. La ciudad de Cuenca, al ser una ciudad intermedia de 600.000 habitantes, tiene aún, espero, ese potencial de poder llevar a cabo acciones de corto plazo y de mediano plazo que permitan generar cambios y buscar la sostenibilidad en el tema del desplazamiento. Esto ha llevado a que la GIZ, la CAF, la KfW realmente crean en los proyectos que nosotros hemos planteado y nos han ayudado a llevar a cabo varios proyectos que citaré a continuación. La ciudad de Cuenca funciona a través de un sistema masivo de transporte, que es el tranvía, con 14 unidades, con frecuencias de más o menos entre 8 a 10 minutos, en 32 kilómetros de distancia, en dos sentidos de circulación, que atraviesa la ciudad de norte a sur. Tenemos también 475 unidades de transporte público intracantonal urbano, en 38 líneas de transporte público con frecuencias muy buenas, de entre 6 a 8 minutos, en horas punta. En horas valle disminuye un poco, sin embargo la frecuencia es adecuada, con sistemas de ayuda a la explotación, con información al usuario que ha sido muy ventajoso porque nos ha permitido o permite al usuario estar informado. Normalmente hablamos de puntualidad o de eficiencia en el transporte público. Para mí el concepto de un usuario informado es muy importante, dado que
genera una perspectiva de información como tal. Saber que una unidad está trazada, si es que no conozco el tiempo, a lo mejor te genera una percepción del triple de la que está sucediendo. Luego tenemos también 75 kilómetros de infraestructura ciclista, 20 estaciones de bicicleta pública que han sido implementados previo a la pandemia. Lastimosamente esto generó un descenso muy fuerte, no ha sido recuperado ni en el sistema de transporte público colectivo, en el de bicicleta pública tampoco, en el de tranvía por ventaja sí, porque un poco nació ahí, más bien la gente le identificó como una forma muy eficiente de movilidad, y eso ha ayudado muchísimo a poder generar un contraste de qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que hemos hecho realmente respecto al plan de movilidad y espacios públicos? Creo que la persona que me antecedió citó muy bien la parte teórica y el objetivo general de todos los planes de movilidad, pero más bien yo quisiera enfocarme en qué es lo que estamos haciendo como ciudad de Cuenca para cumplir este plan de movilidad, y además la renovación de este plan de movilidad que actualmente feneció, digamos así, el documento como tal. Sin embargo, la ideología sigue siendo la misma, pero más bien siendo un poco más pragmáticos y haciendo ejecutables los proyectos y las ideas que tenemos. Evidentemente tenemos conceptos de movilidad accesible y asequible para todos, beneficios universales para la comunidad, como ya hemos conversado en los paneles anteriores, combatir la inequidad social. Aquí es muy importante entender que lastimosamente en nuestro medio las personas que menos tienen probablemente son las que se mueven en transporte público, y esto suele ser un discurso muy práctico, digamos así, en todas las nacionalidades, y es decir que el transporte público funciona cuando el más rico se mueve en bus. Para nosotros eso es muy importante, lograr plasmar todos estos hechos a través de una planificación adecuada. La protección de la vida y la reducción de siniestros de tráfico, que también lo mencionaron anteriormente, y el tema de conectividad urbana, generar una grilla mucho más densa, de tal manera que la gente pueda comunicarse adecuadamente. Entonces, nosotros hemos planteado ya de forma clara y de forma práctica, trabajar en 3 aristas fundamentales: la movilidad motorizada, porque no podemos mentirnos, no podemos pretender que los vehículos privados se vayan a evaporar, eso no es cierto. Tenemos que buscar más alternativas de tal manera que estos usuarios busquen otras formas de desplazamiento y hacerlo de una manera más eficiente. La repotenciación del transporte público en todas sus formas, transporte colectivo y transporte masivo en el caso del tranvía, y una potenciación y una implementación de una movilidad activa mucho más eficiente. Les decía que yo estuve participando en la municipalidad desde hace algún tiempo atrás. Yo recuerdo claramente que hace 10 años estuve de técnico de obras públicas, me tocaba revisar unos diseños que hicimos de unos pasos peatonales, y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que en estas rampas que quedaban al menos unos 3 a 4 centímetros de grada con la calzada, y dije, no puede ser posible, o sea, tenemos una persona en silla de ruedas que no va a ser capaz de subirse ahí nunca por sus propios medios. Y me dijeron, es que el problema es que cuando recapeemos, pongamos una nueva capa de asfalto, ahí va a quedar bien. Dije, no puede ser posible que en 3 años o en 4 o en 5 años, cuando se piensa hacer un recapeo, recién ahí la accesibilidad vaya a ser universal. Y yo creo que ese momento también fue así como un clic, y dije, no, tenemos que hacer los cambios de manera progresiva y en el tiempo. Entonces, el plan de movilidad busca enfocarse en 4 hitos importantes con ejes transversales. En cuanto a los peatones y la movilidad activa, es importante entender que estamos trabajando en una ordenanza de micromovilidad, ya lo decía el subsecretario, existen ordenanzas que están creadas ya en algunos medios, es importante tratar de replicarlas, y yo le llamo tropicalizarlas al entorno, de tal manera que podamos lograr unos objetivos claros y hacer que esto sea realmente viable. En cuanto al tema de la bicicleta, la creación de nuevas redes ciclovías, unir las ciclovías que están sueltas a través de cruces seguros, identificando a las personas vulnerables que son capaces de hacer unos cruces y unas trayectorias adecuadas. A lo mejor los objetivos políticos en ciertos momentos fueron crear infraestructura ciclista para cumplir kilómetros, pero lastimosamente quedaban aislados. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar unificar cada uno de estos, hacer que la red sea más densa y realmente lograr infraestructura para otros modos de transporte. En cuanto al transporte público y comercial,
una ordenanza para última milla en el caso del transporte comercial, como lo decían también anteriormente. Es importante mencionar que necesitamos generar una política más eficiente de movilidad de última milla. En cuanto al tema del transporte público, generar la posibilidad al usuario, a las personas que somos quienes nos movemos, de generar política más eficiente en cuanto a movilidad, unir y generar la interconexión, digamos así, entre modos de transporte. Lo hemos trabajado adecuadamente. Alfredo Aguilar, que es el coordinador de movilidad, en su presentación también ampliará un poco más este tema, pero lo hemos trabajado de la mano con la Cámara de Transporte, el operador privado. Estamos logrando objetivos comunes y eso es muy importante. Y en cuanto al vehículo privado motorizado, también es importante entender que este está ahí y no va a desaparecer. Y nosotros lo que hemos trabajado, por ejemplo, en este ámbito, ha sido, bueno, pensar en un plan macro de movilidad. A veces puede asustar esta imagen y pensar que una circunvalación norte y una circunvalación sur van a ampliar mucho la mancha urbana, pero lastimosamente ya está ahí la ciudad, la zona de expansión ya está ahí. Si no se controla y no se planifica adecuadamente un sistema de movilidad más eficiente, vamos a terminar mal. Ustedes pueden ver en esta imagen dos cabeceras de terminal terrestre. Ha sido un tema muy eficiente y muy acertado por parte del alcalde de Cuenca, la creación de dos terminales de transporte que no se encuentren en el centro de la ciudad, en donde actualmente se encuentra, sino más bien en los accesos a la misma, de tal manera que podamos generar una interconexión hacia el transporte masivo de tranvía, con parqueaderos de borde que permitan justamente este transbordo de los usuarios hacia una movilidad más eficiente, considerando que el centro histórico es el lugar de mayor atracción de viajes. Luego, crear un tema de jerarquía del viario en donde las vías locales tengan un carácter residencial, con velocidades bajas, una movilidad más eficiente, y que más bien las vías colectores arteriales tengan una movilidad, digamos, más dinámica, en donde hemos logrado, a través de la generación de dispositivos semafóricos, reformas geométricas, lograr estos cambios para hacer que esta movilidad sea más efectiva, con menor congestión. Y en cambio, en entornos seguros hemos trabajado con la reducción de radios de giro, acercar el paso peatonal de tal manera que logremos que los peatones estén más seguros, con trayectorias más cortas, lograr infraestructura ciclista que conecte evidentemente o eficientemente a cada uno de estos actores de manera más segura posible. Tenemos algunos proyectos en el centro histórico bajo en emisiones, un poco replicando lo de Gantt. Me parece muy importante generar este centro atractor central de Cuenca con una movilidad muchísimo más eficiente. Tenemos 4 proyectos que están en marcha a través de un crédito del BEDE y la KfW. No voy a ampliar más en eso. Aquí termino la presentación, pero realmente estamos trabajando de una manera ardua y de manera pragmática en tratar de lograr los objetivos de una movilidad más sostenible y eficiente para la ciudad. Y lo estamos haciendo de a poco, porque realmente tratar de borrar todo y crear de nuevo las cosas es imposible. Muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte aplauso, por favor. Nuevamente agradecerles porque estamos muy bien con los tiempos y es el turno de Juan. Si nos ayudan con la presentación. Bueno, mientras se pone la presentación, un saludo cordial del ingeniero Fabián Isa, alcalde del cantón Rumiñahui. Entendería que todos los presentes conocen Rumiñahui, su centralidad o su capital, Sangolquí, la tierra del más rico hornado del Ecuador, que están cordialmente invitados. Bueno, con este preámbulo, básicamente yo quiero dar a conocer un poco la caracterización geográfica del cantón. Rumiñahui tiene una extensión de 135 kilómetros, 107.000 habitantes aproximadamente según el censo del 2022, y la característica principal de Rumiñahui es que está conurbado a 6 parroquias del distrito metropolitano de Quito, 6 parroquias rurales. Esta población, a lo que nosotros estamos llamando la región del Valle de los Chillos, es una población que tiene aproximadamente más de 350.000 habitantes. Y eso implica que justamente el reto para nosotros sea justamente tener esta interacción entre las diferentes actividades que se realizan entre el cantón Rumiñahui y el distrito metropolitano de Quito.
De manera muy rápida, la planificación creo que todos la conocen, pero estamos atados a los Objetivos de Desarrollo Global. Trabajamos con la Planificación Nacional de Desarrollo, estamos vinculados también directamente con el acuerdo del EMETOB, en el cual se emitió ya la Política Nacional de Movilidad Sostenible, la planificación provincial, la planificación cantonal, el PDOT del GADMUR, GADMUR es del municipio de Rumiñahui, el plan de uso y gestión del suelo, y en función de esto estamos desarrollando nuestro primer plan de movilidad urbano cantonal sostenible con un horizonte de 20 años, es decir, de 2024 al 2044. La metodología, estamos utilizando la ELTIS Euroclima, de Mobility Your City, estamos en este momento ya en la tercera fase del plan, y justamente, como decía el señor subsecretario, son los retos que tenemos las ciudades intermedias y pequeñas para poder ir avanzando en este proceso. De manera muy general, un diagnóstico que se ha previsto en tema de transporte terrestre: tenemos falta de infraestructura de transporte, escaso uso de tecnologías de transporte, sobreoferta de transporte público, es decir, hay una serie de indicadores y de problemáticas que están en torno a los dos ejes principales del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Yo veo con mucha envidia y con envidia sana lo que está haciendo Cuenca, y justamente ese es el camino, y en estos retos nos encontramos en este momento para poder diseñar un plan de movilidad que realmente pueda tener la expectativa que se merece. Algo importante para nosotros es que dentro de la metodología y del proceso hemos hecho muchos ejercicios de participación ciudadana con más de 300 participantes de todas las partes interesadas: sociedad civil, academia, operadores de transporte, autoridades de los distintos niveles, más de 20 talleres y más de 2.000 encuestas domiciliarias, donde justamente se ve las prioridades que nos está dando la ciudadanía. Temas de tránsito, en lo que es infraestructura, lo que es la gestión del tránsito, la seguridad vial, estacionamientos. Rumiñahui no tiene un sistema de estacionamiento rotativo, el control del tránsito como tal, la gestión del transporte urbano. La característica o la mayor dificultad que atraviesa Rumiñahui es que dentro del transporte público urbano nosotros tenemos 13 operadoras que atraviesan el cantón, de las cuales una sola operadora es la que nosotros regulamos. Las otras 12 operadoras, 3 están con el Distrito Metropolitano de Quito y 9 están con la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces esta gestión se complica y justamente hace que este proceso sea más complicado, y donde tengamos que tener una coordinación interinstitucional mucho más fuerte, y ahí es donde estamos nosotros apalancándonos con la cooperación alemana, la GIZ, quienes están acompañándonos en todo este proceso. La gestión de la movilidad, la administración, nosotros somos una dirección del municipio. El proceso y la expectativa que se tiene para el fortalecimiento es que esta dirección se convierta en una empresa pública de movilidad que permita justamente ejercer la competencia del control de tránsito con diferentes acciones que vamos a ver un poquito más adelante. Tema de urbanismo, tema de calles completas, temas de uso de los medios alternativos, de movilidad activa, micromovilidad, son temas importantes que está en expectativa por parte de la ciudadanía, que ha sido levantado en este proceso de diagnóstico. En la curva que podemos ver aquí, estamos viendo un crecimiento de la población que se estaría generando, y como bien lo decía, y una de las metas del plan de la política de movilidad es que justamente si no tenemos información es difícil la planificación. Sí, y en este sentido estamos viendo que en 20 años la población de Rumiñahui estará creciendo a más o menos cerca de 200.000 habitantes, 180.000 habitantes, pero la población de toda la región del Valle de los Chillos va a superar los 500.000 habitantes. Sí, ¿esto qué significa? En los datos que hemos levantado es que efectivamente el crecimiento de las parroquias rurales va a tener un crecimiento poblacional, pero también va a tener un crecimiento en el uso de las soluciones habitacionales, a diferencia del cantón Rumiñahui, que va a tener un crecimiento, si bien es cierto, menor en población, pero su crecimiento en usos de suelo, su crecimiento en todo lo que es la solución de servicios, temas de entretenimiento, deporte, actividades comerciales, bancarias, etcétera, etcétera, van a tener un crecimiento muy, muy importante. Y dentro de esto, obviamente,
creo que para todo es conocido, pero básicamente en el diagnóstico se ha levantado uso de suelos, distribución modal urbana, interurbana, motivadores y generadores de viaje, proyecciones de viaje de transporte, evaluación de la red convencional de transporte urbano, evaluación de la red convencional de transporte intercantonal, la evaluación de transporte comercial, carga liviana, entre otros aspectos que están ya identificados dentro del diagnóstico y que justamente con todo esto nos ha permitido generar algunos programas y proyectos que los presentaremos más adelante. La distribución modal, Rumiñahui y el Valle de los Chillos genera 317.000 viajes día. ¿Sí? En transporte privado es el 20%, el transporte público se lo genera casi el 71%. ¿Sí? Y dentro de esto los viajes internos en Rumiñahui son 165.560 viajes, con una distribución también similar, el transporte privado el 17%, casi 18%, y el transporte público el 65%. Y los viajes que son intercantonales, tenemos 151.000 viajes, de los cuales en transporte privado es 35.575 viajes y en transporte público 115.000 viajes. Esto ya denota la necesidad no únicamente de transporte como está, sino más bien ya de empezar a aterrizar en una posible troncalización, y que eso justamente son temas que están como retos dentro del plan. En el tema de la contaminación vehicular, son 245.922 toneladas que se generan en el año. ¿Sí? Es una contaminación importante. De esas, en dióxido de carbono son 230.691 toneladas, 648 toneladas diarias. Y de todo este porcentaje, lo más relevante es que la contaminación vehicular en el centro histórico son 122.000 toneladas, es decir, casi el 50% de lo que está contaminándose en Rumiñahui. Y eso obviamente hace prever que hay necesidades de implementar soluciones importantes dentro de lo que es el centro de la ciudad. Hemos modelado todos los datos que se han generado. Se ha utilizado el modelo Tranus, un modelo que se aplica en varias ciudades, y básicamente aquí no nos hemos quedado únicamente en modelar Rumiñahui, sino también modelar a las 6 parroquias rurales de Quito. Justamente lo que mencionaba, si nosotros planificamos únicamente para Rumiñahui, estamos totalmente equivocados. Tenemos que planificar con una visión del Valle de los Chillos. El ciudadano que se mueve de una zona a otra zona no le importa los límites, sino más bien lo que le interesa es movilizarse. Y eso es lo que estamos haciendo en este plan de movilidad. De manera general, los principales puntos que abarca es el fomento de la intermodalidad con transporte público, el fomento del uso racional del vehículo, la creación de zonas bajas de emisiones y restricción del uso de los vehículos más contaminantes, la racionalización del uso del espacio con la gestión de estacionamientos. Aquí hablamos del sistema integrado de estacionamiento rotativo tarifado, una mejora y modernización del transporte público urbano con la generación de incentivos para la profesionalización de las empresas de transporte público, el impulso a la obtención de datos de movilidad de calidad y mejora de la información del usuario, y un mejoramiento en la seguridad vial. Y algo importante es implementar la metodología de desarrollo orientado al transporte sostenible, que promueve el desarrollo urbano en torno a las estaciones de la red de transporte público que está propuesta, para crear una ciudad más compacta y sostenible. Voy a hacer aquí una pasada muy rápida de lo que son nuestros proyectos que están visualizados dentro del plan. Es el Centro Histórico Bajo Emisiones. ¿Sí? Arrancamos en una primera fase con el Sistema Integrado de Estacionamiento Rotativo Tarifado. Hay la aplicación de urbanismo táctico con enfoque en la seguridad vial. Estamos creciendo, o se propone crecer, de 0.55 kilómetros a 2.64 kilómetros de peatonización. Las intersecciones semafóricas del centro histórico van a ser intersecciones autorreguladas, y por supuesto vamos a implementar la primera bicicleta pública en la zona del centro histórico. Todo esto es justamente para poder reducir ese 50% de emisiones que habíamos hablado en un inicio, de contaminantes que están generando. Lo que es el sistema integrado de estacionamiento rotativo tarifado estará en una primera fase con cerca de 1.555 plazas de estacionamiento, con principalmente características diferentes a lo que se están haciendo en otras ciudades: el uso de tecnología, la participación obviamente de elementos de inclusión social, donde los cuidadores de la calle son los que justamente formarán parte de este proceso.
El sistema integrado de movilidad y control inteligente nos va a permitir justamente centralizar la semaforización, tener mejores elementos para poder controlar el tránsito y el tráfico y de esta manera poder tener una mejor movilidad. Básicamente voy a pasar esto más rápido, que se me acaba el tiempo: vías, ciclovías, terminales terrestres que están definidos, estaciones de transferencia, la red urbano cantonal de transporte público y lo más importante, y aquí le dejo al señor subsecretario para que lo pueda mapear en sus acciones de política, es justamente el sistema de movilidad sostenible para el Valle de los Chillos. Muchas gracias. Gracias, Juan, por ese apoyo. Entiendo que estamos bien con el tiempo. Me ayuda alguien de la organización para poder recibir quizás unas preguntas. Yo solo quisiera hacer un muy breve resumen. Hemos tenido 3 intervenciones, 3 ciudades ejemplos en términos de ciudades grandes e intermedias con cerca de 3 millones de habitantes. Quito, me corrigen por favor, estamos rondando un poco esa cifra. 600.000 habitantes Cuenca y cerca de 108.000 habitantes del Cantón Rumiñahui. 3 espacios diferentes en términos de gestión. Desafíos en el caso de Quito: impulsar un plan exigente, pero impulsar también una nueva visión en términos de cómo ir implementando, una aprobación efectuada por el Consejo Metropolitano. En el caso de Cuenca también ya un andar un poco más de más tiempo, en el cual se está buscando sobre todo trabajar en términos de darle un nuevo enfoque a la movilidad, pero articulada a un enfoque también de densificación, y en el cual me permito destacar también algo que quizás pueda llamar un poquito la atención de todos: es que hay ejes transversales de género, de derechos, de electromovilidad, seguridad vial, participación y urbanismo. En el caso de Rumiñahui, en cambio, un proceso que está recién arrancando, generando sobre todo con una data muy fuerte, un trabajo en el cual le han dado un énfasis importantísimo también a la participación ciudadana, con más de 300 actores, más de 20 talleres y 2.000 encuestas domiciliarias, buscando darle precisamente una imagen mucho más objetiva a este plan. Retos de crecimiento, yo creo que las tienen las 3 ciudades, las han puesto sobre la mesa, han establecido también la importancia de la relación urbano-rural, no únicamente enfocarse a la ciudad, sino hacia sus entornos inmediatos a través de un proceso, y aspectos comunes como son trabajar con ámbitos de interoperabilidad, intermovilidad, desarrollo orientado al transporte y sobre todo buscando de que existan entornos seguros para los diferentes ciudadanos. Damos paso quizás a alguna pregunta por parte de nuestros asistentes, pedirles que sean muy puntuales y nos indiquen hacia quién va dirigido. Si nos ayudan por favor con micrófono en la sala, o lo hacemos directamente. Por favor. Como municipio no han presentado los parqueos verticales donde la empresa privada puede invertir. Si nos ayuda, ¿para quién a lo mejor la pregunta? Para los 3. Vamos ahí con tiempo. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante. Nosotros como municipio lo que buscamos es las iniciativas privadas. En ese sentido nosotros venimos trabajando muy de la mano, hicimos varias mesas de inversión para el sector específico de estacionamientos, y con gusto estamos abiertos a que la empresa privada pueda presentar dentro de la regulación de asociaciones público-privadas proyectos en los cuales se incluyen este tipo de estacionamientos verticales. Al final de cuentas, lo único que sí queremos es que obviamente se respete la infraestructura, el espacio público, ¿no es cierto?, y que no vaya en desmedro de una zona, pero sí estamos abiertos a toda esa inversión. ¿Alguien más de los panelistas quizás? Hola. Sí, nosotros dentro de la Municipalidad de Cuenca tenemos un proyecto que son los parquederos de borde, que se encuentran justamente en las cabeceras del tranvía, en donde va a confluir justamente los viajes interprovinciales, los intracantonales y el tranvía como tal. En estos espacios están declarados ya como utilidad pública, son 2 predios bastante amplios, que en principio teníamos definidos como un solo nivel, pero estamos abiertos completamente a una alternativa que pueda repotenciar el uso y sacar el máximo provecho posible justamente para este fin, que es el de potenciar una movilidad más eficiente.
Gracias, Pablo. Fuad. Sí, en el caso de Rumiñahui estamos nosotros en proceso de implementación de lo que será el sistema integrado de estacionamiento rotativo tarifado. Dios mediante estaremos ya implementándolo a partir del mes de junio de este año. Mas, sin embargo, el cantón Rumiñahui tiene mucha densidad poblacional, espacios reducidos y este tipo de iniciativas pueden ser bienvenidas. Más bien les invitamos a que nos visiten y puedan hacer alguna propuesta. Muchísimas gracias. Tenemos atrás una pregunta. Ya estamos con micrófono. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Bacasela. Yo tengo una pregunta que sí quisiera que la respondan los tres, ¿no? Respondiendo a la realidad, más que todo de las ciudades que son de la sierra, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles serían las estrategias de planificación urbana y diseño geométrico más adecuadas para implementar estas ciclovías? ¿Sí? ¿Cuáles serían las estrategias que ustedes considerarían, tomando en cuenta mucho la topografía tan irregular que tenemos nosotros como en Quito, Ambato, Riobamba? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Yo les voy a pedir a los panelistas, porque esa es pregunta de seminario, para desarrollarnos y decantarnos en un taller, que traten de ser lo más concisos, por favor. Lo que nosotros estamos haciendo desde la Municipalidad de Cuenca es hacer uso de los espacios, de las vías que actualmente tenemos, no solamente en espacios remanentes, porque ese suele ser un principal conflicto y no es donde la gente quiere estar para desplazarse, sino es más bien el uso de las zonas, de las vías de mayor flujo como tal, de movimientos transversales de la ciudad. En cuanto a los parámetros geométricos, yo creo que una de las cuestiones más importantes es el tema del ancho de la infraestructura, porque no vale la pena y no creo que es justo que una infraestructura ciclista se coloque en el espaldón de una vía o en el espacio remanente, sino más bien tiene que tener infraestructura adecuada para una circulación correcta. Gracias, Pablo. Quizás, Alex. Claro, seguro. Bueno, nosotros como municipio tenemos las reglas de arquitectura y urbanismo en las cuales nosotros ya definimos esos parámetros geométricos. Quito es una ciudad complicada en función de la orografía, como muchas otras ciudades de la sierra, pero en resumen yo te lo puedo decir que el activismo, el uso de ciclovías, sí lo ocupa, a pesar de muchas zonas de la alta orografía, lo ocupan las ciclovías bastante. Tenemos zonas específicas como la Colón, como el acceso para la asamblea, que son cuestas bastante fuertes y que los ciudadanos lo ocupan. Lo que nosotros buscamos, como decía, es fortalecer este sistema de ciclovías, que ya lo tenemos desarrollado, ¿no es cierto? Y claro, ya la parte técnica, como bien dicen, ya es un tema mucho más profundo. Nosotros tenemos las reglas de arquitectura y urbanismo que las pueden ir revisando, y ahí sí nos van diciendo dónde es una ciclovía, cómo, si es segregada, si es compartida, si es ya los diferentes parámetros de las secciones típicas de las vías que se aplicarían en función del tipo de vía que tengamos. Muchísimas gracias. Sí, para el caso de Rumiñahui, efectivamente tenemos en este momento cerca de 5 kilómetros de ciclovía recreativa principalmente. Sin embargo, la estructura para poder conectar, por ejemplo, entre el Boulevard de Santa Clara y lo que es el centro histórico, hay una pendiente importante que obviamente va a ser un poco más complicado ese diseño. Sin embargo, el plan de movilidad tiene y prevé una ciclovía, ¿sí? Más que ciclovía, es una vía completa de 5.39 kilómetros que justamente busca la intermodalidad con la red troncalizada que se está planificando. Entonces, básicamente hay que buscar los trazados viales que permitan justamente reducir o evitar ese tipo de pendientes. Listo. Muchísimas gracias. Creo que había una última pregunta, por favor, y con esto cerramos. Buenos días, les saluda Cristian Zaragozín, consultor de la IACP y gerente de CESPRO Consult. Mi pregunta va enfocada, por favor, al ingeniero Tutillo y al doctor Pérez. ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a la solución vial Bicentenario anunciada por la prefectura? Se pretende hacer una solución que saquen vehículos particulares hacia el sector del Arbolito, en teoría dando solución a una movilidad, pero no sé si está el enfoque en un transporte público que sea capaz de llevar más cantidad de gente ocupando menos cantidad de vehículos. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? Gracias. Cristian, muchas gracias por la pregunta. En el tema de la solución vial Bicentenario, primero es un tema que lo está desarrollando, como tú bien lo dices, la prefectura.
entiendo que están buscando las inversiones, todo eso tendrá que consolidarse ese proyecto. Nosotros como municipio del Distrito Metropolitano de Quito, lo que sí podemos decirte que para nosotros la prioridad es el transporte público en general. Para nosotros mover la mayor cantidad de gente, lo que buscamos hacer, y por eso tenemos el Metro de Quito como nuestro actor principal, mover gran cantidad de gente en transporte público y no depender del vehículo privado, como ya hemos dicho. Ya el desarrollo de infraestructura tiene que ir de la mano con el desarrollo de los servicios que acompañen a esa infraestructura que se estará haciendo, que se pueda desarrollar. Entonces ahí debe haber una alta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para poder solventar esta necesidad. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos es que el ciudadano reduzca sus tiempos de viaje, ¿no es cierto? Como bien lo decía Fuad, tenemos varias zonas en las que nosotros estamos conurbados, y la idea es justamente poder reducir los tiempos de viaje. Gran cantidad de los viajes que tiene Fuad son entre el distrito y el cantón Rumiñahui, entonces buscar cómo reducir esos tiempos de viaje, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Toda solución de infraestructura es buena, pero siempre y cuando tengan los servicios adecuados. Y a eso nosotros tenemos que enfocar nosotros para que los servicios de transporte público, que ya son regulación urbana, tanto de un municipio como del otro, puedan funcionar. Para Rumiñahui justamente buscamos una solución en la conectividad Quito-Rumiñahui. En el mes de octubre tuvimos el primer congreso que promocionó el Cantón Rumiñahui, donde firmamos ya una carta de intención en la cual participa el Consejo Provincial de Pichincha, el Distrito Metropolitano de Quito, la Agencia Nacional de Tránsito. Tuvimos como testigo de honor al Ministerio de Transportes, justamente para poder buscar esta solución vial que nos permita, y si es que la solución vial Bicentenario podríamos potenciar para que sea la conectividad que estamos buscando. Son 24 kilómetros más o menos que parte desde el trazado que está previsto en el plan de movilidad, que va desde Dande hasta el Ejido, y si es que podríamos utilizar esta solución vial Bicentenario, pues sería ideal. Listo. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente a nuestros panelistas les pido un fuerte aplauso. Con unas palabras finales de parte de nuestras autoridades, de quienes hacemos la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que se sigan impulsando este tipo de espacios. Yo creo que eso es fundamental. Un agradecimiento muy grande a la Cámara Franco-Ecuatoriana, a la Embajada, a GIZ, a BID, a todos quienes han estado atrás de este evento, sobre todo porque el compartir experiencias permite no solo optimizar el tiempo, la gestión, sino los recursos de los que disponemos cada uno de las autoridades a nivel nacional. Muchísimas gracias por habernos invitado.